noches a todos. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar nuevamente, por permitirnos compartir su palabra, dándole gracias al Señor, porque el Señor cada día muestra su misericordia a través de todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, como dice la carta a los romanos. Yo te invito a que abras tu Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Qué bueno que la noche de hoy tenga el privilegio de poder compartir nuevamente la palabra de Dios, uno de los mensajes que nunca debe ser olvidado en medio de nuestras vidas, y es acerca del Evangelio. La importancia, porque creo que como iglesia cada día debemos recordarnos los unos a los otros, y el tema central en nuestra vida debería ser ese. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Acompáñame a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, no soy digno de poder compartirla, mas tú en tu infinita misericordia, Señor, te ha placido, Señor, darme semejante honor. Por eso en esta noche, Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado. Señor, nunca entenderemos, Señor, la salvación, nunca entenderemos, Señor, el plan sobrenatural, ese plan maravilloso, Señor, que consiste en que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para morir por cada uno de nosotros. No existe una sola persona que pueda ser el portador de esta gran noticia, entenderla completamente, Señor. Porque algún día que estemos delante de tu presencia, tal vez llegaremos a entenderla. Por eso, Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a recordar esta buena noticia, Señor, que nos ha sido predicada. Y la noche de hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú ministres nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra, que podamos, Señor, entender, ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Toma mi corazón, toma mi mente, toma mi pensamiento y no permitas que diga nada que esté, oh Dios, nada que no sea tu voluntad, Señor, la noche de hoy. Porque no puede el barro dar instrucción al alfarero. Tú eres el alfarero, Señor. Tú eres quien moldea nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Por eso la noche de hoy te suplico, amado Rey, que me uses de acuerdo a tu palabra, Señor, y tu verdad. Gracias te damos, oh Dios. Amén. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. La epístola a los romanos es una explicación sistemática del Evangelio de Jesucristo, y cada día debiéramos cada uno de nosotros considerar lo que nos dice el Señor a través de esta epístola, porque muestra de una manera sistemática cómo Dios mostró el plan de salvación para todo creyente, para toda persona, incluye judíos, incluye gentiles, incluye todo aquel que crea en el poder del Evangelio. Me gusta el hecho de pensar cómo el Señor muestra su misericordia en el desarrollo de cada uno de estos versículos. Pablo, estando preso en Corinto, escribe la carta a la iglesia, la carta a los romanos, y expresa de una manera muy contundente, un tratado teológico bien definido, la manera como el Señor muestra el Evangelio. Y vamos a través del mensaje del día de hoy, vamos a poder, si el Señor me lo permite, poder explicar algunos aspectos muy importantes dentro de este mensaje que muestra realmente muchas veces la manera como nosotros deberíamos ver el Evangelio. Pues creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos del Señor, y en virtud de eso
se nos ha sido predicado el evangelio como dice la escritura, pero muchas veces hemos resumido el evangelio simplemente a una mera conversión y hasta allí. Hemos entendido cuando llega, por poner un ejemplo, una persona, un nuevo creyente, y se le predica el evangelio, y si esa persona acepta el evangelio, entonces pensamos que ya entendió el evangelio. Si vamos un poco más dentro de nuestra vida personal, algunos o la mayoría de los que estamos aquí podríamos decir, bueno, ya yo entiendo el evangelio, sé lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, sé lo que dice Efesios capítulo 2, y hemos tomado el evangelio y lo hemos puesto simplemente en una posición como si solamente se resumiera a la salvación, aunque el evangelio salva, amén. Pero ahí vamos a tratar de desarrollar algunos aspectos que nos muestra la escritura. El mismo texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, en la Reina Valera dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pensemos por un momento, si el evangelio, Pablo está diciendo a estos hermanos en la iglesia en Roma, le está diciendo, el evangelio es poder para salvación. Si el evangelio es poder para salvación, pensemos por un momento por qué ha sido reemplazado este hermoso evangelio que nos ha sido dado por métodos carnales. ¿Por qué el evangelio ha sido hoy en día? Porque a raíz de la predicación del evangelio, muchos dicen, bueno, estoy predicando el evangelio, estoy evangelizando. Hoy, el día de hoy, tuve la oportunidad de hablar con una persona, una joven, y me decía, yo tengo años de estar predicando. Y yo, sí, no sabía. Cuéntame, ¿cómo predicas? Sí, yo evangelizo. El Señor me utiliza a mí con otro grupo de personas, con un movimiento de Estados Unidos. Predicamos la palabra de Dios y evangelizamos. Me causó curiosidad y pregunté, ¿y cómo es ese método de evangelismo? ¿Cómo le predicas? Si yo soy una persona que nunca he escuchado acerca del evangelio, ¿cómo me predicarías a mí? Bueno, eso es sencillo. Nosotros tomamos un cubo y empezamos a evangelizar. Y yo tomo el cubito y voy rotando el cubo. El método del cubo ha sido un método práctico que muchas personas han utilizado para tratar de intentar predicar el evangelio. Y van rotando un pequeño cubito como si fuese el cubito Rubik y van dando vuelta y le muestran algunas imágenes y van explicando las imágenes hasta llegar a la oración de fe que muchas personas, o a la decisión de fe que finalmente hacen las personas. Pero si nosotros estudiamos la escritura y si comparamos lo que el apóstol nos está diciendo la noche de hoy con respecto al evangelio, dice en primera instancia es poder para salvación. La pregunta que debiésemos hacernos cada uno de nosotros es si realmente el poder para salvación o ese poder sobrenatural que está comparando el apóstol Pablo acerca del evangelio como poder mismo de Dios, simplemente se puede resumir en la utilidad de un cubo o en el mensaje haciendo un espectáculo teatral. O si pensamos por un momento, porque quiero destacar la noche de hoy que cualquiera podría pensar y decir, bueno, no lo hacemos porque ya entendemos lo que dice la escritura, pero hace algunos años atrás lo practicamos y por algún tiempo. Algunos de los que estamos aquí sentados en algún momento participamos de unos espacios donde tratamos de simplificar el poder de Dios a través del evangelio simplemente con una presentación para poder llegar a un fin determinado y era que la gente se pudiera convertir. Si bien en sí mismo el evangelio es el único que tiene poder para salvar, pero vamos a mirar qué es lo que está intentando el apóstol Pablo definir de esta manera. Vamos al versículo 1 del capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Estamos en el mismo capítulo. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su ¿qué? Su buena noticia, que es el evangelio. Su buena noticia. Escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. El versículo 1, el apóstol Pablo se describe como un hombre que ha sido apartado para el evangelio. El hecho de ser apartado, sabemos lo que nos han sido enseñado, que es una persona que ha sido consagrada precisamente para ese fin. La escritura muestra la conversión en
en el libro de Hechos muestra la conversión del apóstol Pablo, y a partir de ese momento Pablo se le es conferido de parte del mismo Señor el hecho de predicar la palabra de Dios, de predicar el evangelio. Y Pablo, en ese ejercicio de la predicación, él establece con claridad cuál va a ser el fundamento para la iglesia, cuál va a ser el fundamento para su ministerio como tal, haciendo una presentación clara y completa de lo que es el evangelio. Si bien es cierto, nosotros estudiamos la carta a los romanos, vamos a encontrar que la carta a los romanos lleva un orden específico. En el capítulo 1 al capítulo 3, nosotros vamos a encontrar la ira de Dios y el pecado del ser humano. En el capítulo 1, el Señor describe a través de Pablo de una manera muy sistemática, muy ordenada, la manera como la humanidad misma fue vertida en el pecado. Porque para poder entender lo que nos está diciendo el apóstol acerca de que él no se avergüenza del evangelio porque es poder para salvación, ¿qué nos está diciendo la carta? Vemos en el primer capítulo, como le decía, la ira de Dios y el pecado del ser humano. La Biblia describe que cada ser humano se había sido manifiesta la verdad, sin embargo se apartaron de la verdad. Cada uno tomó su propio camino, cada uno hizo lo suyo, cambiaron el orden natural de Dios, se entregaron a pasiones obscenas, cambiando toda la manera como el Señor había presentado y cómo debían hacer las cosas. En los primeros capítulos vemos el juicio de Dios contra el pecado en el capítulo 2 y el juicio de Dios también para aquellos judíos que se apartaran de la comunión del Señor. Luego, en el capítulo 4 al capítulo 5, vemos la justificación y la justicia que es imputada. El capítulo 4 y el capítulo 5 muestra muy claramente la fe de Abraham. Y todos, de alguna manera, como hemos estudiado en otro instante, somos hijo espiritual de Abraham, por medio de que dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia, Génesis capítulo 15. Vemos en este caso cómo el Señor muestra a través del apóstol también en el capítulo 5 la justificación por medio de la fe. Es decir, estamos hablando de la obra de salvación. En el capítulo 6 al capítulo 8 vemos la obra de la santificación y la justicia práctica en medio del creyente. Y si vamos un poco más adelante, en el capítulo 9 al capítulo 11 vemos la elección y el rechazo del pueblo de Israel hacia Cristo, pero también vemos la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel. Luego continúa en el capítulo 12, que ya lo hemos estudiado, la manera como el Señor pide que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. O vemos aplicaciones prácticas de las verdades del evangelio del capítulo 12 hasta el último capítulo, el 16. Entonces, si pensamos por un momento lo que el Señor nos está diciendo, muchas veces vemos el evangelio simplemente o lo resumimos como algo evangelístico y ya. ¿Qué es lo más tremendo de todo esto? Porque Pablo está diciendo que el evangelio es poder de Dios y no se trata simplemente de una conversión humana, no se trata simplemente de llegar a un feliz término de tal manera que se pueda predicar el evangelio y que alguien pueda aceptarlo. Ahora, el apóstol en este texto bíblico, vamos a ver que por medio de ese texto bíblico incluye toda la verdad acerca de Cristo. ¿Dónde vemos esa verdad? Versículo 2 dice: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. El evangelio había sido anunciado del Antiguo Testamento por medio de los profetas, por medio de las Escrituras como tal. Y Dios está diciendo acá a través, el Espíritu Santo dice que Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata, y pasa a explicar en qué consiste esa buena noticia. Dice, la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Versículo 6. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Miren qué tremendo cada uno de estos textos bíblicos que nosotros acabamos de leer, porque Pablo no se detiene simplemente a explicar un solo punto. Pablo está mostrando la manera como Cristo se hizo hombre en medio de la tierra,
muestra la manera como y de qué descendencia proviene, de acuerdo como había sido dado a través de las Escrituras. Y en ese cumplimiento dice que ahora Cristo, ahora Él, por medio de la obra que Él ha hecho, le ha conferido a los apóstoles y a nosotros hoy en día como iglesia el privilegio y la oportunidad de predicar las buenas nuevas. Amén. Vemos en este caso, Pablo aquí no se detiene simplemente a explicar un solo punto, sino que abarca muchos aspectos, mucho más importantes también, que se incluye dentro de lo que tiene que ver con la salvación, la glorificación, la santificación del creyente. Entonces podemos determinar que el evangelio no solamente se refiere a la predicación de los no creyentes, porque todo en la iglesia y en medio del mensaje que está predicando el apóstol, todo giraba en torno al evangelio, como acabamos de ver nosotros. Si nosotros pensamos hoy en día, al momento de predicar, simplemente la gente se enfoca, y si hacemos un ejercicio rápidamente, la gente simplemente se está enfocando en que el ser humano es pecador, y es cierto a la luz de la Escritura, que estaba separado de Dios, y es cierto a la luz de la Escritura. Pero muy pocas veces se habla acerca de la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Muy pocas veces se habla acerca de la gracia sobrenatural que fue puesta a través del hombre. Muy pocas veces se habla acerca de la depravación radical que tenía el hombre como tal. Muy pocas veces se habla acerca de la naturaleza de la conversión del nuevo creyente. Muy pocas veces se habla acerca de las bases bíblicas de la seguridad de la salvación. Porque cada uno de los aspectos que acabo de mencionar anteriormente hacen parte también dentro de lo que tiene que ver con el poder del evangelio. Sin embargo, continúa diciendo, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo, ¿quién? Santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Hay un detalle importante de resaltar aquí. La iglesia en Roma, al igual que otras partes en diferentes regiones, era una iglesia perseguida. El hecho de ser cristiano no era como hoy en día. Hoy en día cualquier persona se llama cristiano. Pero la iglesia en Roma era una iglesia que estaba sometida precisamente al imperio como tal, al imperio romano, en cabeza de César. Tenemos a un hombre que oprimía a los cristianos, tenía un hombre que cualquier persona que se hacía cristiano inmediatamente estaba en serios problemas. El apóstol le dice y ruega al Señor, le dice, amados hermanos que están en Roma, aquellos que son llamados a ser un pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor les den gracia y paz. La gracia que hemos sido o que ha sido recibida por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que necesita nuestro corazón para seguir firmes y dignos en el evangelio. Versículo 8 dice, ante todo, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. El apóstol está diciendo que la fe que ha sido puesta o que ha sido dada a ellos ha sido predicada. Se está hablando de esa fe. ¿Cómo es posible que personas, enfrentándose a los temores naturales que cualquier persona pueda tener, finalmente resuelva predicar el evangelio? Porque el versículo primero, el versículo 16 que leímos, Pablo está demostrando que él no se avergonzaba del Señor ni del evangelio. Porque hay poder, ¿para qué? Para salvación. Y tenemos un mensaje que está siendo predicado en diferentes partes. ¿Cómo es posible que personas sabían que se sometían a un riesgo el hecho de predicar el evangelio de Cristo? Recordemos que en el Imperio Romano, César se proclamaba a sí mismo ser Dios. Cualquier persona que dijese lo contrario acerca de él, o cualquier persona que dijera que César no era Dios, era inmediatamente castigado, era sometido a dificultades, a pruebas, a castigos bien dolorosos. Y algunos de ellos, o la mayoría de ellos, terminaban muriendo en la arena del circo romano. Eso es lo que nos narra los hechos históricos. Pero nosotros vemos que cristianos estaban dispuestos a no callar, estaban dispuestos a seguir predicando las buenas nuevas, estaban dispuestos a entregarlo todo. Pablo, hay un deseo en el corazón de Pablo por medio hacia estos hermanos que están aquí. Versículo 8 dice, repetimos, dice, ante todo les digo
que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Los cristianos fueron conocidos, los cristianos de este primer siglo, alrededor del año 58, que se escribe la carta, fueron conocidos en medio del imperio. La predicación del evangelio era esparcida porque el Espíritu Santo de Dios que habitaba en cada uno de ellos le daba la fortaleza necesaria para poder hacerlo. Es una práctica digna de imitar nosotros en nuestros días, porque la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nuestra propia vida? Si pensamos en los tiempos actuales, la manera como el evangelio cada día está siendo más y más atropellado, cada vez son los espacios que se están cerrando más hacia el evangelio. Es el momento en que nosotros entendamos y recobremos nuevamente fuerzas y no tomemos el evangelio para encubrirlo, sino predicar el evangelio abiertamente, porque es poder para salvación. Versículo 9 dice, Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Hay importante resaltar en este texto bíblico, en el versículo 9, hay un verbo que utiliza, dice, a quien sirvo, que en el original hace referencia a latreuo, que significa rendir culto o adorar. Es decir, Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma que la manera de predicar el evangelio para él, la manera de predicar, de presentar el evangelio, de no avergonzarse, era un acto de adoración delante del Señor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque a veces pensamos que la adoración simplemente se resume a la parte musical dentro de la liturgia del culto o del culto en sí. Pensamos que adorar hace referencia solamente a interpretar salmos e himnos, como dice la palabra. Pero una manera en que tú y yo podemos adorar a Dios, Pablo lo está describiendo acá, es a través del predicar la buena noticia, de presentar las buenas nuevas. Es un acto espiritual. Versículo 10 dice, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlo. Hay un deseo profundo en el corazón del apóstol y era poder visitar a estos hermanos. Pensemos y tratemos de ilustrar un poco lo que está ocurriendo acá. Hermanos que están enfrentando persecución, hermanos que están siendo perseguidos por causa de la fe. Y tenemos a Pablo siendo un líder espiritual de cada uno de esos hermanos, estando preso y con el deseo en su corazón de poder visitarlo. Es el mismo deseo que puede consumir a un corazón que tiene el amor y la pasión por aquellas personas que están perdidos, pero también por aquellos que han sido convertidos al Señor. Es el deseo que hay en el corazón de una persona, como cuando tú le predicas a alguien y cuando le presentas a Cristo y esa persona acepta el mensaje, pero sabes que ese hermano o esa hermana en otro lugar, no muy cerca de ti, está presentando pruebas, hay dificultades. Es muy posible que la fe de muchos de ellos empezaran a menguar. Sin embargo, el apóstol tiene un deseo de estar presente allí con esos hermanos, de poder estar allí, de poder animarlos, de poder consolarlos y, como él dice más adelante, de también ser fortalecido. Porque de eso se trata. En el ejercicio de predicar la palabra de Dios, en el ejercicio de considerar el hecho de no avergonzarnos, suceden esas cosas. No solamente es el evangelismo, como dije al principio, no solamente es que una persona llegue a convertirse, sino qué hay a partir de allí. Y si nos vamos a lo que nos quiere decir el Señor puntualmente como iglesia es, ahorita acabamos de emprender la revolución de la cruz, algo que el Señor ha colocado en el corazón de cada uno de nosotros. La gente llega a este lugar y la pregunta es, ¿estamos verdaderamente dispuestos a no avergonzarnos de Cristo? ¿Estamos dispuestos también a poder asumir la responsabilidad de exhortar, de corregir, de instruir y de hacer discípulos, como dice los evangelios? ¿Estamos en esa disposición? Porque quiero que sepas, iglesia, que cada uno de nosotros, en la medida en que descuidamos lo que el Señor nos ha dado, es una manera de avergonzarnos.
cada vez que dejamos a un lado nuestra responsabilidad como creyente de poder predicar, de poder formar discípulos, es una manera de mostrar vergüenza por el evangelio. Porque pensemos por un momento, si somos conscientes y aterrizamos un poco más la idea, en cierto sentido, el evangelio era un motivo de vergüenza. Piensa en eso, lo que te acabo de decir. El evangelio, un motivo de vergüenza. Para estos hermanos, el evangelio podía ser un motivo de vergüenza, como lo puede ser para cada uno de los que estamos aquí presentes. Pensemos por un momento. El llamado de Cristo ¿cuál era el llamado de Cristo para convertirse en un discípulo de él? Tomar la cruz, morir a sí mismo y seguirle. ¿Quién estaba dispuesto a hacer eso? ¿Quién estaba dispuesto, como está en la narración en Hechos, de que todos los cristianos tenían todos en común? ¿Quién entrega sus posesiones? ¿Quién da el primer paso? ¿Quién toma la decisión de decir, yo vendo? Porque aunque no fue un mandato de Dios, fue una práctica que adoptaron, pero finalmente muchas de esas cosas que se hacían con base en el amor que había los unos por los otros. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? ¿Quién está dispuesto a dar la otra mejilla? ¿Quién está dispuesto a considerar como absoluto el único camino para salvación, Cristo? ¿Quién estaba dispuesto a hacer eso? ¿Quién estaba dispuesto a perderlo todo con tal de alcanzar a aquel que los había salvado? ¿Quién estaba dispuesto a despojarse de toda su riqueza para hacerse rico, no en un lugar terrenal, sino en una nueva Jerusalén, como describe la palabra? ¿Quién estaba dispuesto? Podía ser un momento en que muchos de ellos se sometieran a vergüenza. Tal vez muchos de ellos lo perdieron todo, como dice los hechos históricos. Muchos estuvieron dispuestos a abandonarlo. Y algunos de ellos entregaron sus vidas ahí en la arena del circo romanos y fueron avergonzados. Pero el apóstol está diciendo a estos hermanos, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque en eso consiste el hecho de mirar lo que nos está diciendo el Señor la noche de hoy. Versículo 10 dice, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlo, pues tengo muchos deseos de visitarlo para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. El apóstol está diciendo, deseo llevarle algún don espiritual, pero cabe destacar que los dones espirituales que está mencionando el apóstol aquí no hace referencia a los dones que aparecen en Primera de Corintios, capítulo 12, donde dice que Dios dio dones a la iglesia, dio el don de ciencia. Esos dones que aparecen en Primera de Corintios 12 no son los dones que están hablando acá. ¿Cuál es la razón? La escritura es clara. Los dones que da el Señor a la iglesia provienen del Espíritu Santo y no de un hombre. Tampoco era que Pablo iba a llegar ahí a imponer manos y se iba a transmitir dones. No está haciendo referencia a eso. Porque si pensamos así, cualquiera diría, no, pero mira, aquí la escritura me está diciendo que Pablo repartió dones. Entonces, ¿tú qué quieres? No, yo quiero el don yo quiero dinero, yo quiero tener la unción del dinero. Recibe dinero, no. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el don espiritual que está diciendo el apóstol aquí? El don espiritual no es el don dado por el Espíritu Santo, sino un don de valor, insisto, espiritual, algo que les ayudará a ser confirmados por medio del evangelio en su vida cristiana. Estos hermanos habían aceptado el evangelio. Estos hermanos habían iniciado el camino de la fe, pero estos hermanos estaban atravesando pruebas, como muchos de nosotros estamos atravesando. Y muchas veces pensamos de que el cristiano no atraviesa aflicciones o que el cristiano debe estar 100% perfecto en todo. Amados hermanos, si bien es cierto, la escritura nos dice que nosotros no debemos menguar ante las tentaciones, no debemos ceder a ellas, no debemos echar o voltear la mirada de Cristo, no debemos desertar del camino de la fe, pero el cristiano es probado. El cristiano es sometido a dificultades muchas veces, y eso es muy claro a la luz de la escritura. Y muchos de nosotros necesitamos mantener puesta nuestra mirada firme.
Los cristianos, y Pablo tenía el deseo profundo de poder compartir con estos hermanos, de poder visitarle, de poder ministrarle, de poder consolarle a muchos de ellos. Versículo 13 dice, versículo 12, perdón, dice, cuando nos encontremos, quiero que, él está hablando de un don espiritual, pero ¿en qué consiste? Dice, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Mire qué tremendo, porque algunos piensan y dicen, no, Pablo es un orgulloso. Esto no es orgullo, porque Pablo le está diciendo a estos hermanos, yo quiero alentarlos. Tú no vas a alentar a una persona que está bien, que está normalmente de pronto está, como decimos nosotros, está puesto donde es. No, tú vas a alentar a una persona que de pronto ha menguado su fe. Tú vas a alentar a una persona que está atravesando aflicciones. Tú vas a alentar a una persona que quizás ha sido golpeada por el enemigo, pero no ha caído y está allí cojeando un poco. Pablo va y le dice, yo quiero alentarlos a ustedes, pero también quiero que hagan ese mismo ejercicio conmigo. Y esto es consecuente con lo que dice otra de las cartas. Filipenses dice que nosotros debemos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Pablo no está pensando en que si él era el líder de la iglesia o que si era la persona que había sido llamado por medio de Jesucristo para predicar el evangelio, que no se avergonzaba del evangelio, él tenía que hacerlo todo y nunca nadie hacerlo con él. Pablo está poniendo en manifiesto que también él necesitaba eso. Y que dicho sea de paso, muchos de nosotros pensamos que solamente las personas que están en el liderazgo de la iglesia, sea aquí o en cualquier otra congregación, no sufren dificultades. El día de hoy recibíamos un mensaje, pero ayer, perdón, creo, recibimos el mensaje de algo que ocurrió con el pastor Paul Washer. Cualquiera diría, pero ¿por qué le pasa a él? El Señor aquí así lo quiso. Y en ese momento, estoy completamente seguro que si hiciste el ejercicio de orar, también hay muchos hermanos orando para que el hermano sea alentado y sea restaurada su salud. Porque eso es lo que pasa. Y creo, bueno, que ya se mejoró o está en proceso de mejoría. Pero quiero que sepas esto, que muchos de nosotros, el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos avergonzarnos del Señor. Porque cada vez que yo no considero a mi hermano, cada vez que yo no tengo en cuenta lo que el Señor me ha dicho, el hecho de no avergonzarme del evangelio, la Biblia dice claramente porque es poder de Dios. ¿Cómo podemos entender que Dios, inspirando al Espíritu Santo, pueda decir que el evangelio es poder de Dios? Y de hecho, la palabra que utiliza ahí, el original, el griego, es la expresión dunamis, que significa dinamita. Es explosión, es algo que es explosivo, es algo que causa un impacto en la vida. Porque ¿cómo es posible que un mensaje pueda transformar el corazón endurecido y el corazón esclavizado del ser humano que anteriormente se deleitaba en el pecado y que ahora puede rendirse a los pies de Dios, amando lo que antes aborrecía? ¿Cómo es posible que un mensaje logre hacer eso? Por eso quiero que pienses por un momento, amado hermano, en que ninguno de nosotros necesitamos utilizar métodos carnales y humanos para que otra persona pueda llegar a los pies del Señor. No es permitido. Por eso es que cuando vemos, hay muchos que se esfuerzan de tratar de predicar y utilizar consejerías con prácticas psicológicas. Pero, amados hermanos, el evangelio es suficiente. Suficiente. La escritura es suficiente. Timoteo nos enseña que la escritura es suficiente en todos los aspectos para hacer eso en nuestras vidas. Por eso no debemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Versículo 13 dice, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi que impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes. Mira lo que está diciendo el apóstol aquí. Dice, mi deseo es trabajar entre ustedes. Haciendo referencia a qué, haciendo pasarse como qué, como igual.
Trabajar entre ustedes. No dice, mi deseo es que ustedes trabajen mientras yo estoy acá y le digo, por favor, una Coca-Cola. No dice eso. Dice, mi deseo es trabajar entre ustedes. Es decir, Pablo se muestra también como un ¿qué? Como un siervo, como uno más. Y estamos hablando de el apóstol Pablo. Muchos de nosotros pensamos que si ya hemos logrado tener una responsabilidad que se nos ha sido dada, entonces ya pensamos que otra persona debe servirnos a nosotros. Y recordemos cuál fue el ejemplo de Cristo y quién sería, dijo Cristo, quién es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Dice, es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Es decir, nos está llevando, fíjense que todos los textos bíblicos están apuntando a lo que ahora la afirmación importantísima que va a hacer el apóstol Pablo en el versículo 16. Porque él está trabajando con los hermanos, está esperando ver frutos espirituales como ya había visto en la vida de otros hermanos. O sea, el ejercicio no solamente consiste en que tú llegues y prediques el evangelio por primera vez a una persona, porque si lo ponemos en términos así de esfuerzo, ¿es fácil hacerlo o no? Si estamos aquí en la iglesia y llega una persona por primera vez, ¿qué difícil tiene que tú te acerques a una persona, establezcas una conversación y termines predicando? Pero la persona acepta el mensaje y luego ¿qué? La iglesia hoy en día se ha convertido como en el bienestar familiar, ¿sabías eso? Muchas personas hacen eso. Hay muchos hombres irresponsables que llegan, engendran hijos y luego lo llevan al que lo críe el bienestar. Hay muchos que hacen así. Predican, las personas se convierten y se esperaría que como buen cristiano luego continúe los otros pasos de hacer discípulo con esa persona y dice, no, lo llevó al bienestar espiritual, el bienestar de la iglesia. Que le prediquen ahí al pastor, allá Juan tiene carisma, que le predique él. Pero ¿quiénes de nosotros tomamos la responsabilidad de llegar e instruir? Pero lógicamente nadie va a instruir a otros si primeramente no es instruido. Si primeramente no entiende lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Amén? Dice, pues siento una gran obligación. El apóstol se siente obligado y dice, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con lo del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Es decir, Pablo no tenía que ver si era cristiano, si no era cristiano, aunque no existía el término en ese momento. O ya había sido dado, se había mencionado, pero no como algo bueno. Pablo no tenía que ver si eran personas incultas o si eran personas que entendían. Simplemente él hacía el ejercicio. Ahora, no perdamos de vista que Pablo se está dirigiendo a estos hermanos que están ubicados en Roma, a estas personas que están allá, a estas personas que fue predicado el evangelio. Sin embargo, él también está considerando a personas que no son creyentes. Versículo 15 dice, así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Pregunta. Si estos hermanos habían recibido el mensaje, si estos hermanos estaban siendo alentados, ¿qué razón tiene que Pablo nuevamente predique el evangelio? Y hacia ahí vamos enfocando el mensaje la noche de hoy. Dice, para predicarle la buena noticia. Vamos a leer el texto nuevamente. Dice, así que estoy ansioso por visitarlo también a ustedes que están en Roma para predicarle la buena noticia. Para predicarle la buena noticia. Pero no se supone que estaban siendo consolados, no se supone que Pablo estaba orando por ellos. No se supone que Pablo estaba allí para fortalecerlos a ellos y también ser fortalecido por ese grupo de hermanos. ¿Qué razón tiene entonces el hecho de que vaya a predicarle la buena noticia? Amada iglesia, eso es algo que tú y yo debemos tener en cuenta. Nunca es suficiente el hecho de dejar de predicar el evangelio. Nunca es suficiente el hecho de que tú puedas predicar y recordarle a tu hermano el evangelio, pero también que te lo recuerden a ti.
Porque a veces pensamos que el hecho de entender el evangelio la sacamos del estadio y no funciona de esa manera. Porque como decía al principio en la oración, nunca alcanzaría una vida para poder entender a totalidad del evangelio de Cristo. ¿Cómo es posible que el justo se hizo culpable para poder justificarme delante del Padre? Es imposible que tú y yo entendamos eso. Pero el Señor nos está diciendo la noche de hoy de que tú y yo debemos recordar lo que Él ha hecho. Porque en el momento en que tú recuerdes, entonces debe producir algo en nuestro corazón, y es el deseo profundo de poder predicar sin vergüenza. Sin vergüenza. Aunque suena así todo, si uno lo dice rápido suena raro. Pero ese es el deseo del Señor, que nosotros no nos avergoncemos de su palabra. Versículo 16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Iglesia, pensemos por un momento, con todo lo que nos está diciendo el Señor la noche de hoy, ¿en qué hemos convertido nosotros el evangelio en el tiempo actual? ¿En qué se ha convertido hoy en día? Hoy en día muchos se dicen llamar cristianos, muchos se hacen llamar cristianos, muchos lugares se hacen mostrar como la iglesia de Cristo, pero su evangelio, el evangelio que se está predicando, no es este evangelio que nos está enseñando la Escritura. Ha sido un evangelio que ha sido encubierto, reemplazado por otros métodos. Y si yo pienso por un instante en la actualidad, en este tiempo, año 2017, el evangelio, tal cual como me lo muestra la Escritura, se convierte en algo que es insoportable, se convierte en algo que es alarmante, se convierte en algo que hace exponer el pecado, que condena el orgullo, que convence al corazón del incrédulo, que expone lo que hay en el corazón y que muestra la justicia del hombre, la justicia humana, aún en los aspectos más bondadosos, más agradables de la vida, aún en esos aspectos muestra sus obras como trapo de inmundicia. Y aún en medio de eso, el Señor nos dice, no te avergüences del evangelio, no te avergüences del evangelio, no te avergüences del Señor, no te avergüences porque es poder para salvación. Es que ese es el llamado la noche de hoy. A que nosotros pensemos por un momento, porque hagamos el ejercicio. Si lo pensamos con estos hermanos en el tiempo primitivo, ahora hagamos el ejercicio nosotros. En cierto sentido, no causaría vergüenza que una mujer diga, bueno, yo estoy dispuesto a quedarme en mi hogar y criar a mis hijos. Piensa en una conversación en que estén varias mujeres. ¿Tú qué haces? No, yo estoy gerenciando una empresa. ¿Tú qué haces? No, yo administro. ¿Tú qué? No, yo soy la dueña de la empresa. ¿Y tú qué? Yo cuido hijos. ¿No es un motivo, acaso no es eso un motivo de vergüenza humanamente hablando? ¿Tú qué haces? Bueno, ¿qué haces los fines de semana? Le preguntan al hombre. Bueno, yo llego, me voy a jugar fútbol. Tú sabes, hay que cuidar el cuerpo en medio de una iglesia. Yo cuido el templo del Espíritu Santo, yo voy y estoy allá. ¿Y tú qué haces? No, pues yo voy a cine. Tú sabes que somos personas naturales, tenemos que también poder compartir con nuestros amigos, nuestra familia. ¿Y tú qué haces? Yo los fines de semana me dedico a enseñarle la palabra a mi hijo. La palabra a tu hijo. Y para eso no lo mandas a la iglesia y no lo llevas a la escuela dominical. Es un motivo de vergüenza. Si pensamos un poco más allá, puedes ponerle una cantidad de ejemplos, están en el trabajo y todo el mundo miente para poder mostrar que han tenido buenos resultados de venta y dicen, no, yo hice esto y te muestran estadísticas. Los jefes quedan contentos y vienen y te preguntan a ti y tú no, yo no he hecho mucho solamente y todo el mundo, pero ¿y tú? O sea, invéntate algo, te vas a hacer echar. No, no puedo hacerlo.
esta semana no tuve los resultados, no vendí lo que te saco de la empresa, quedas avergonzado delante del resto. Pero piensas por un momento que no serías capaz de mentir para deshonrar al Señor. Y se puede convertir en un motivo de vergüenza. Y en ese ámbito es lo que la Escritura nos está diciendo, que tú y yo no debemos avergonzarnos. ¿Por qué hoy la iglesia sufre? Más bien, ¿por qué el evangelio sufre? ¿Por qué el evangelio hoy en día es pisoteado? Porque hoy en día el tema de los pastores es el pan de cada día en medio de las redes sociales y los medios de comunicaciones. ¿Por qué hoy en día? Porque muchos se siguen avergonzando del evangelio. Porque si eres una persona que predica la palabra, pensemos ahora en un pastor conforme a las escrituras, pero también otro grupo de pastor que no son conformes a las escrituras, aquellos estarían detrás del dinero, porque a quien no le es rentable convertir la iglesia en un negocio. A quien con una buena motivación no haría que la iglesia crezca y puedan obtener mayores dividendos. Sin embargo, sabemos que es un mandato importante, imperativo en las escrituras, el hecho de no amar la riqueza. Sin embargo, ante el resto, estos son prósperos, pero este es avergonzado. El llamado de Cristo es: no nos avergoncemos del evangelio. Porque quiero que sepas, amada iglesia, que todos los que estamos aquí vamos a tener nuestros momentos en los cuales vamos a enfrentarnos a la realidad, en las cuales vamos a ser expuestos cada uno de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que por mucho que utilicemos cualquier cantidad de métodos, ningún método salva más que el evangelio. Ninguna cosa, por muy buen intencionada que sea, va a salvar. Porque para eso hemos experimentado, y digo hemos, como quien estuvo en otro momento, haciendo cosas, creyendo, como dice Pablo, creyendo que de esta manera honraba al Señor. Sin embargo, nada de eso existe, nada de eso queda. Porque ningún ser humano, las personas carecen a sí mismas de poder para poder vencer el pecado. Solamente es por medio del Espíritu Santo de Dios que puede obrar en el corazón de aquel que cree. Miren, esto es tan crucial. Vamos a Jeremías capítulo 13, un momento. Capítulo 13, versículo 23. En el capítulo 13 aparece un título que dice el calzoncillo de Jeremías. Conocen la historia, ¿no? Y el versículo 23 dice, hay una pregunta, dice, ¿acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho ¿qué? Lo malo. Aquí el profeta está demostrando la condición del ser humano. Es imposible que el hombre a sí mismo se pueda salvar. Es imposible que podamos llevar salvación a una persona en nuestras propias fuerzas. Porque el profeta hace dos preguntas importantes de dos cosas que son imposibles de hacer. Pero aún así hay muchos que están intentando quitarle las manchas al leopardo. Hay muchos que están haciendo eso. Hay muchos que han hecho que el evangelio empiece a palidecer. Empiezan a utilizar muchos métodos. Y lo más triste de todo es que algunos de nosotros podrían considerar que ese método es el mejor. Porque cuando vemos una iglesia de multitudes en comparación a una pequeña iglesia como esta, miramos la forma como ellos puedan llegar a mostrar el evangelio. Alguno podría pensar y decir, oye, pero ¿por qué no se vuelven a disfrazar? Pero buena idea, será. ¿Y qué tal? ¿Un teatrino? Pero, amado hermano, ¿puede el leopardo quitarse sus manchas? ¿Puede hacer eso? ¿Puede mudar su piel? ¿Puede una persona a sí mismo quitarse el peso que está en contra de nosotros mismos?
nuestra naturaleza que nos es contraria, como describe Romanos capítulo 7. Pablo dice, el pecado que mora en mí. ¿Puede en su propia fuerza una persona cambiar su manera de vivir en su propia fuerza? Sabemos que la respuesta es muy obvia. No. Entonces, queda de entregarnos al Evangelio porque es poder para salvación. Si sabemos que la Escritura nos está diciendo que solo el Evangelio es el único que puede cambiar y que tiene ese poder para transformar el corazón, ¿por qué tenemos en poco lo que el Señor nos dice? ¿Por qué tenemos en poco poner en práctica nuestra vida y compararla con la manera en que debemos vivir de acuerdo a la Escritura? Porque este principio y esta declaración que está haciendo el apóstol aquí es reafirmada durante todos los 16 capítulos de la carta. Porque si tú lees cada uno de los capítulos, está mostrando siempre la condenación del hombre versus la misericordia del Señor. Está mostrando la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo versus la obra redentora de salvación manifestada por medio de Cristo. Eso es lo que nos está mostrando la carta. Y si yo me voy a los deberes del cristiano, y si yo quiero vivir, como dice Romanos 8, una vida en el Espíritu, es posible que una persona pueda vivir en el Espíritu simplemente por su propia fuerza. No, una persona puede vivir en el Espíritu porque el Evangelio es poder de Dios, amados hermanos. Solo de esa manera. Y hay un mandato, porque vemos esto y decimos, pero ese fue Pablo. El mandato fue dado a Pablo. Vamos a ver si el mandato simplemente fue para Pablo. Porque si pensamos que este mandato fue para él, entonces podríamos decir que el Evangelio ya se terminó. Y no tiene sentido. Marcos capítulo 16, versículo 15. Entonces les dijo, vayan ¿por dónde? ¿Por dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué significa todo el mundo? Todo el mundo. Dicen, vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? La buena noticia, que es el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Dice a todos. Y luego añade, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será sencillo. Una afirmación tan poderosa que dice Pablo allá en Romanos fue dicha primeramente ¿por quién? Por Cristo. Y si yo voy al Antiguo Testamento voy a encontrar exactamente lo mismo. Génesis capítulo 15 dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por justo. ¿Qué significa eso? Si Abraham allá fue justificado por medio de la fe y Cristo aquí me está diciendo que si yo creo en el Evangelio, entonces tenemos en el Antiguo Testamento una persona que estaba predicando también acerca de ¿qué? Del Evangelio. Y si yo miro cuál es la verdad más importante a la luz de toda la Escritura, vamos a encontrar y a llegar al mismo punto. El Evangelio. Solo entendiendo que el Evangelio salva, entonces tu vida va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Y de esta manera vamos a poder glorificar a Cristo. Porque aunque sabemos que el propósito de la iglesia es traer gloria a su nombre, Colosenses dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Cómo es posible que yo sepa que mi vida tiene sentido en el hecho de que fui creado solamente para Dios si primeramente no entendí o no hubo una nueva naturaleza, como dice Corintios, un nuevo cambio en mi corazón para amar a aquel que antes aborrecía? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree también. No me avergüenzo del Evangelio. Ese es el llamado la noche de hoy para que nosotros consideremos. Porque muchos de los cristianos hoy en día pueden ser acusados de ignorantes. Muchos cristianos pueden ser hoy en día rechazados. Pero aún en medio de ese rechazo y pueda ser
considerado el peor de todos los ignorantes, quiero que sepa que tiene sentido, porque nuestra vida no está en esta tierra para aferrarse a las cosas de este mundo. Porque cada uno de nosotros nos ha dado el Señor, de acuerdo a los evangelios y lo que acabamos de leer en Marcos, la responsabilidad de ir y predicar. Y precisamente de predicar, ¿qué? El evangelio. Eso que el Señor nos ha dado, ese tesoro grande. Porque si pensamos por un momento, hay muchas personas, preferimos mejor quedarnos en silencio y ver muchas personas que predican. ¿O quiénes de los que están aquí alguna vez no ha tenido la experiencia de ver a alguien en una esquina predicando y haciendo cosas que tú sabes que no son bíblicas? ¿Y cómo te has sentido tú? Es la misma experiencia como cuando tú sabes que alguien tiene una enfermedad y solo tú sabes porque has visto los síntomas y esa persona desconoce que tiene esa enfermedad. Pero si tú sabes, ¿no sería capaz de decirle? ¿No sería capaz de acercarte a esa persona? Si ponemos otro ejemplo, si tú ves que una persona va caminando, tiene problemas, es invidente, no puede ver, y va camino a un abismo, pero tú sabes que si sigue derecho hay un hueco y va a caer, y va a morir. Simplemente ves y volteas la mirada, porque no se trata de ti. Creo que en el peor de los casos, por lo menos, pegarías un grito. Si muchas de las personas que hoy en día están dentro de la congregación, que necesitan ser nuevamente reevangelizadas, sabemos que están en esos lugares y sin embargo tenemos temor en nuestro corazón de hablar. Pablo dijo que él no se avergonzaba, pero no lo dijo para sí mismo. No lo dijo para que otro lo escuchara y luego entonces dijera, wow, tremendo Pablo. Lo dijo para que tú también, como tú y yo, como iglesia, tuviésemos también la responsabilidad de hacer lo mismo. Porque el evangelio cada día sufre, pero sufre por aquellos que toman la verdad y tuercen la verdad. Y es el momento, amada iglesia, que tú y yo reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, porque hay más responsabilidad. Si esta iglesia crece, la responsabilidad no es solamente sobre el pastor de la iglesia, la responsabilidad es sobre todo. La iglesia crece, van a crecer los problemas. La iglesia crece, va a crecer también la necesidad de poder evangelizar y de poder atender a las personas. Este es el campo que el Señor nos ha entregado. No deseemos ir a otros lugares y salir si primeramente dentro de este grupo, aquí, a las personas que el Señor nos entrega, podamos llegar y no avergonzarnos del Señor. Finalmente termino con algo que dijo Pablo en la carta de Timoteo, donde dice que si yo le niego a él, él también me va a negar. Muchos de nosotros, por temor, negamos el evangelio. Nos avergonzamos del evangelio. Por eso Pablo es insistente. Él habla mucho o habló mucho acerca de esto, cuando también dice, preséntate delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Porque vamos a ser expuestos a vergüenza si nosotros finalmente nos avergonzamos del Señor. Y la mayor vergüenza, ¿cuál es? El día en que no sea una persona reconocida delante del Señor. Porque eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y si hay poder en el Evangelio, entonces es un poder en acción, como dice en esta versión de la Nueva Traducción. Es un poder en acción, no es un poder simplemente que es limitado, sino es un poder que no tiene límite, que puede transformar, porque solamente el Evangelio salva. Y aquel que estaba muerto hoy en día tiene vida. Y para que eso se produzca, debe haber un poder que produzca eso. El poder de Dios y no el poder de nosotros. Amén. Iglesia, quiero que reflexionemos, porque es hermoso cada vez que nosotros nos sumergimos en la profundidad de las Escrituras, el hecho de intentar consultar y ver, verificar mucho más qué nos está diciendo el Señor. Si el Evangelio simplemente se resumió a que la persona llegó y se convirtió, entonces no es un evangelio de poder, porque el poder fue limitado. Pero si nos está diciendo que es poder para salvación, entonces es porque hay muchas cosas más que nosotros debiéramos cada día entender acerca de ello. Así que pensemos por un momento
y el Señor nos da la oportunidad de poder estudiar, de poder aprender más de la palabra, hagámoslo. Si el Señor nos facilita los medios, qué bendición. Porque es necesario que nosotros entendamos lo que dice la Escritura para no ser avergonzados.